Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. abbiamo finito Hemos terminado il, le catechesi las su San catequesis Giuseppe. sobre San José. Oggi incominciamo un Hoy percorso di empezamos catechesi un recorrido de che catequesis cerca ispirazione que nella busca parola di inspiración Dio en la palabra de Dios sul senso e il sobre el valore della sentido y el vecchiaia. valor de la vejez. Facciamo una riflessione sulla vecchiaia. Hagamos una reflexión sobre la Da vejez. alcuni decenni Desde hace algunas questa età della décadas, vita riguarda esta un edad de la vero e vida se proprio nuovo refiere popolo a un che verdadero sono y gli auténtico anziani. nuevo pueblo que son los Mai siamo ancianos. stati così numerosi Nunca nella hemos storia sido tan umana. numerosos en la historia humana. Il rischio di essere El riesgo scartati de è ser ancora più descartados frequente. es aún más Mai frecuente. così numerosi come adesso, ma Nunca tan mai numerosos como il ahora, rischio pero come nunca el adesso di riesgo essere como ahora scartati. de ser descartados. Gli anziani Los ancianos sono visti spesso son come vistos a un menudo peso. como un peso. Nella drammatica prima fase En della la pandemia dramática primera fase de la sono stati pandemia, loro a pagare il fueron prezzo più ellos alto. los que pagaron el precio más Erano già alto. parte più debole e Eran ya la trascurata. parte más débil y Non descuidada. ricordavano No troppo la los vita, mirábamos non li demasiado abbiano en neppure vida visti morire. y ni siquiera los vimos morir. Anche ho trovato questa carta También dei diritti encontré degli esta anziani carta de los derechos de los ancianos e i doveri della y comunità. los deberes de la comunidad. Questo è stato editato dai governi, Fue editada por los non dalla gobiernos, Chiesa, una no cosa fue editada laica, por la iglesia, es algo laico. buona, interessante, Es buena, es interesante per conoscere che para gli conocer anziani hanno dei diritti. que los ancianos tienen derechos. Farà bene leggerlo. Hará bien leerla. Assieme alle migrazioni, Junto a las la migraciones, vecchiaia è tra la le vejez questioni più es urgenti una che de la las famiglia cuestiones umana è más chiamata urgentes a que la affrontare familia humana in está questo llamada tempo. a Non afrontar si en este tratta tiempo. solo di un cambiamento No se trata solo de un quantitativo, cambio è cuantitativo. in gioco Está en juego l'unità delle età la della unidad vita, de las ossia edades de la il vida, reale es punto di decir, riferimento el real per la punto de comprensione e referencia para la l'apprezzamento della comprensión vita y el umana aprecio de nella la sua vida humana interezza. en su totalidad. Ci domandiamo, Nos preguntamos, c'è amicizia, ¿hay amistad? c'è alleanza ¿Hay tra le alianza diverse età della entre vita las diferentes o edades de la vida prevalgono la o separazione e lo prevalecen la scarto? separación y el descarte? Tutti viviamo in un Todos presente dove vivimos en un convivono presente bambini, donde conviven giovani, niños, adulti e jóvenes, anziani. adultos y ancianos. Però è cambiata la proporzione. Pero cambió la La proporción. longevità è La longevidad diventata di massa se ha e masificado in ampie regioni del mondo y en amplias regiones del l'infanzia è mundo distribuita la infancia a piccole dosi. está distribuida en pequeñas dosis. Abbiamo parlato sull'inverno demografico. Hemos hablado Uno squilibrio del che ha invierno tante demográfico conseguenze. también. Un desequilibrio que tiene muchas Ha come consecuencias. modello La unico cultura il dominante giovane tiene como adulto, modelo único el cioè joven un adulto, individuo es che si decir, fa da sé e rimane un sempre individuo que se giovane. hace a sí mismo y permanece È vero che siempre la joven. giovinezza Pero contiene il senso es pieno verdad della que la vita, juventud contiene el mentre sentido la pleno de la vecchiaia vida, ne mientras que la rappresenta vejez representa semplicemente simplemente l'esaurimento e la perdita. el È vero? vaciamiento y la pérdida. ¿Es Soltanto verdad la esto? giovinezza ha il senso Solamente pieno la della vita, juventud tiene e el la sentido vecchiaia pleno de sì. la vida y la E lo vejez svuotamento della vita, es la el perdita della vaciamiento de la vita, vida, la pérdida de la vida. l'esaltazione della giovinezza La come exaltación unica de la età degna juventud di incarnare l'ideale como umano, única edad digna de unita al encarnar el ideal disprezzo humano, della vecchiaia vista unida come al desprecio de la fragilità, vejez vista como come fragilidad, degrado o como disabilità, degradación o è stata discapacidad, l'icona dominante ha dei sido el icono totalitarismi dominante de los del totalitarismos XX secolo. del siglo XX. Abbiamo dimenticato questo? ¿Hemos olvidado esto? L'allungarsi della vita La incide in prolongación de maniera la vida strutturale incide sulla de storia forma dei estructural singoli, en la historia de los delle individuos, famiglie, della società. de las familias y de las sociedades. Ma dobbiamo chiederci Pero debemos la sua qualità preguntarnos spirituale e su calidad espiritual il suo senso y comunitario su sono sentido oggetto di comunitario pensiero e di son amore objeto de coerenti pensamiento y de con amor questo fatto? coherentes con este Forse hecho. gli anziani devono chiedere Quizá los scusa ancianos deben pedir per perdón la por su loro obstinación, ostinazione a
a sobrevivir a costa de los demás? ¿O ¿O pueden ser honrados por los dones que aportan al sentido de la vida de todos? De hecho, en la representación del sentido de la vida, y precisamente en las culturas llamadas desarrolladas, la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? Porque es considerada una edad que no tiene contenidos especiales que ofrecer, ni significados propios que vivir. Además, hay una falta de estímulo por parte de las personas para buscarlos y falta la educación de la comunidad para reconocerlos. En resumen, para una edad que ya es una parte determinante del espacio comunitario y se extiende a un tercio de toda la vida, hay, a veces, planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Planes de asistencia sí, pero no proyectos para hacerles vivir en plenitud. Y esto es un vacío de pensamiento, de imaginación, de creatividad. Bajo este pensamiento, lo que hace el vacío es que el anciano, la anciana, son material de descarte. En esta cultura del descarte, los ancianos entran como material de descarte. La juventud es muy hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa. Ser viejos es igualmente importante y hermoso. Es tan importante como ser jóvenes. Recordémoslo. La alianza entre las generaciones, que restituye al ser humano todas las edades de la vida, es nuestro don perdido y debemos recuperarlo. Debe ser reencontrado en esta cultura del descarte y en esta cultura de la productividad. La palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza. Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel, la que dio inicio a la audiencia de hoy. Sus ancianos soñarán y sus jóvenes tendrán visiones. Se puede interpretar así. Cuando los ancianos resisten al espíritu, enterrando en el pasado sus sueños, los jóvenes ya no logran ver las cosas que se deben hacer para abrir el futuro. Cuando en cambio los viejos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que deben hacer. Los jóvenes que ya no interrogan los sueños de los viejos, metiéndose con la cabeza baja en visiones que no van más allá de sus narices, tendrán dificultad en llevar su presente y soportar su futuro. Si los abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en su smartphone. La pantalla puede incluso permanecer encendida, pero la vida se apaga antes de tiempo. La repercusión más grande de la pandemia no está quizá precisamente en el extravío de los más jóvenes. Los viejos tienen recursos de vida ya vivida, a los cuales pueden recurrir en todo momento. Se quedarán mirando a los jóvenes que pierden su visión o los acompañarán calentando sus sueños. Ante los sueños de los viejos, ¿qué harán los jóvenes? La sabiduría del largo camino que acompaña la vejez a su despedida debe ser vivida como una ofrenda de sentido de la vida, no consumida como inercia de su supervivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidámoslo al Espíritu Santo. Con estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que ésta
lleva consigo y a las otras edades de la vida. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de madurez, de sabiduría. La palabra de Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la vejez. Que el Espíritu Santo nos conceda también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel al principio, que lo importante no es solo que el anciano ocupe el lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también que haya un coloquio que dialogue con los jóvenes. Los jóvenes deben dialogar con los ancianos y los ancianos con los jóvenes. Y este puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad. Deseo que estas reflexiones sean de utilidad para todos nosotros, para llevar adelante esta realidad que decía el profeta Joel, que en el diálogo entre jóvenes y ancianos, los ancianos puedan dar los sueños y los jóvenes puedan recibirlos y llevarlos adelante. No olvidemos que en la cultura, tanto familiar como social, los ancianos son como las raíces del árbol. Tienen toda la historia ahí. Y los jóvenes son como las flores y los frutos. Si no viene la savia, si no viene este goteo, digamos así, de las raíces, nunca podrán florecer. No olvidemos a aquel poeta que he citado tantas veces. Todo lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Todo aquello que es hermoso, que tiene una sociedad, está en relación con las raíces de los ancianos. Por eso, en estas catequesis, yo quisiera que la figura del anciano sobresalga, que se entienda bien que el anciano no es un material de descarte, es una bendición para la sociedad. Gracias. Tengo un gran dolor en el corazón al empeorar la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Como yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses particulares. Quisiera hacer un llamado a cuantos tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamado a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno.
que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.